Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y les saludo con todo el entusiasmo aquí, transmitiendo desde el piso 40 de la torre del World Trade Center, aquí en la capital de la República Mexicana, además con el privilegio de estar con mi equipo de trabajo esta mañana, a quien les saludo con gran emoción, con gran cariño. A todos los vi como una talla más grande, pero ellos también a mí, o sea que estamos parejos. El COVID y el confinamiento a todos nos ha hecho subir un poquillo de peso, pero aquí estamos puestos y dispuestos transmitiendo este programa de Central FM Equilibrio a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana, y por supuesto en nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Deezer, en Google, en iHeartRadio y también en Spotify. Y les saludo como siempre con mucho cariño, con muchas ganas y con gran emoción de estar en la capital de la República Mexicana. Estamos listos para empezar y les tengo aquí un resumen, las noticias más importantes esta mañana, hoy, martes 8 de febrero, el 2022. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. El día de mañana en viaje relámpago a México, John Kerry, enviado especial para el cambio climático de los Estados Unidos, va a visitar al presidente Andrés Manuel López Obrador y va a abogar porque haya una mayor producción de energías renovables, porque vayamos congruentes con el desarrollo en el siglo XXI, porque haya condiciones favorables para las inversiones, que éstas sean sólidas en México, que no tengan sorpresas, que no cambien las reglas. Informa esto el Departamento de Estado norteamericano, anuncia que el viaje de John Kerry coincide con el análisis de la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica, que la administración del presidente Biden expresa sobre ella una preocupación por los posibles cambios que ésta pudiera tener en función de afectaciones. El Departamento de Estado norteamericano explicó que se trata de una oportunidad para expandir la generación de energías renovables, crear un clima sólido de inversión, combatir la contaminación por metano, hacer una transición en el transporte de cero emisiones y acabar con la deforestación. La visita de Kerry a la Ciudad de México ocurrirá 3 semanas después de que Jennifer Granholm, la secretaria de Energía, hubiera estado aquí conversando con el presidente Andrés Manuel López Obrador, abordando las inquietudes de los Estados Unidos sobre la reforma eléctrica. Una reunión, esta de Granholm, que no fue nada tersa, a decir de algunas personas que estuvieron cerca de la misma, y que de ahí derivó, luego de la reunión, en el cateterismo que se le hubo de aplicar al presidente López Obrador horas después. En enero, a través de una carta, 4 senadores del Partido Demócrata aseguraron que la reforma al sector eléctrico destruirá las inversiones privadas en energías renovables, y cancelando permisos, cancelando contratos, cancelando certificados de energías limpias, esto traerá afectaciones. En octubre del 2021, Kerry estuvo en Tabasco, también en Chiapas, para ver el funcionamiento del programa Sembrando Vida, que busca la reforestación, pero que ha sido criticado por diversos medios en los Estados Unidos por su ineficacia. Mientras, Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México, contradijo a la administración de Joe Biden sobre la reforma energética de Andrés Manuel López Obrador, por lo que debería ser removido del cargo, según considera Mary Anastasia O'Grady, del diario The Wall Street Journal. Explicó que la iniciativa contraviene directamente los compromisos firmados en el TEMEC, destacando que la visita y la declaración de Jennifer Granholm, secretaria de Energía, resolvió el asunto hasta que Salazar decidió ponerse del lado del presidente de México. Y ahí hay una serie de acciones inexplicables para el gobierno de los Estados Unidos, del enviado que lleva a la embajada, a su embajada en México, y una especie como de contrasentido. Sistemas y Servicios para el Alumbrado Público, el CISER,
empresa especializada en medición de consumo de electricidad, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República que fue extorsionada el año pasado con 2.7 millones de pesos por Jorge Miranda Castro, actual presidente municipal morenista de Zacatecas, cuando era secretario de Finanzas del Estado. En la querella también figura su hijo Jorge Miranda Herrera. Los recursos destinados por Pemex para pagar intereses y comisiones de la deuda de la empresa esta productiva del Estado mexicano se dispararon 38% en el año 2021, su mayor aumento porcentual observado desde hace 7 años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda. Durante el año pasado, este gasto sumó, fíjense nada más, intereses y algunas comisiones, 147,615 millones de pesos, 40,936 millones de pesos más que lo que fue el gasto por la misma deuda en el 2020. O sea, estamos viendo un crecimiento cada vez mayor sobre una empresa que cada vez pesa más en el presupuesto de egresos de la Federación de nuestro país. Pese a que el gobierno asegura que México es una potencia en litio, la verdad de las cosas es que estamos lejos de figurar a nivel mundial. En 2018, año en que se logró exportar este mineral, apenas fueron 36 toneladas de litio, lo que se exportó, algo así como el equivalente a un contenedor. Eso fue lo que se exportó de litio en todo un año, y el valor de lo exportado fue de un poco más de $600,000, 652,472 dólares, para ser así más exactos, ¿no? Y las importaciones fueron de $3,823,898. Estamos hablando de una desproporción entre lo exportado y lo importado. ¿Quiénes fueron los países a los que les compramos? Chile, Eslovenia, Estados Unidos y Argentina. Y nosotros le enviamos nuestro litio a los Estados Unidos y a Francia. También les quiero decir que el Producto Interno Bruto de México crecerá 2.6% en el 2022, afectado por el impacto del Omicron, según admite Tatiana Cloutier, secretaria de Economía. Es un estimado en línea con las proyecciones de analistas, pero muy por debajo del... cuando le preguntaron a López Obrador, ¿y cuánto vamos a crecer este año? Dijo, 5%. ¿Y por qué? Porque soy muy optimista. Entonces, bajo esos datos, ¿verdad? Pues ya ¿qué podemos pensar? En su último informe, Perspectivas Económicas Mundiales de enero, el Fondo Monetario Internacional redujo de un 4 a un 2.8% el crecimiento de nuestro país, días después de que el Banco Mundial lo rebajara a un 3%. Durante enero del 2022, este mes que acaba de terminar, el Padrón de Empleos Permanentes del Seguro Social registró un crecimiento récord de 1,844,000 empleos respecto del nivel que tuvo en el mismo mes del 2021. Pero, y aquí hay un pero muy grande, de todo lo generado en empleos el año pasado, el 72% se fue, ya en términos anualizados, a la economía informal. Fíjense nada más, 72%, el 28% se va a la oficialidad, y con ello, pues solamente en los empleos formales, aparte de que se tienen prestaciones, es en donde se tiene una responsabilidad con el país en el pago de impuestos. Al 31 de enero, estas 3,258,000 personas físicas registradas en el régimen de incorporación fiscal, unas 313,000, es decir, 9.6%, migró de manera automática al nuevo régimen simplificado de confianza, el RECICO, según informa el SAT. Otro 1,136,000, el 34.9%, presentó el aviso correspondiente para permanecer en el régimen de incorporación fiscal, y el restante 1,808,000, es decir, el 55.5%, estarán ahora bajo el régimen de actividad empresarial y profesional. Estos últimos no cumplieron con los registros para migrar a el RECICO, por lo que se les cambió al régimen que les acabo de señalar. Al cierre de noviembre pasado, el sistema bancario mexicano reportó
11,760 sucursales, 8.5% o 1,089 unidades menos que el máximo registrado en diciembre del 2019, antes de la pandemia. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el penúltimo mes del 2021 el número de sucursales se ubicó en su nivel más bajo desde noviembre del 2011. Es decir, prácticamente hace 10 años. El número de sucursales se ubicó en una caída explicada por el cierre de 357 sucursales del Banco del Ahorro FAMSA, que fue declarado en quiebra el 31 de junio del 2020. Sin embargo, esta no fue la única causa, ya que otros 39 de los 50 bancos que aún hay en nuestro país redujeron sus sucursales. Fíjense, Inbursa cerró 238 sucursales, Citibanamex 189, BBVA Bancomer 137. De acuerdo con especialistas, la baja de la presencia física de los bancos en los últimos años responde a la tendencia global de la penetración tecnológica en lo que se llama la banca digital. Ahí es en donde está dándose una transición tremenda en el mundo que va a cambiar todas las reglas del juego y también del juego bancario. La Secretaría del Trabajo presentó 5 estrategias para prevenir y erradicar el trabajo infantil, tema que México ha sido señalado por los Estados Unidos debido a que han persistido los abusos en el consumo de algunos de algunos productos en los que se emplea a niños o adolescentes que todavía no llegan a una mayoría de edad a el trabajo, y ahí se estará tratando de promover una cultura de prevención y erradicación del trabajo infantil, de protección a adolescentes trabajadores en edad permitida para el sector público, privado y social, derechos humanos y laborales en adolescentes, y así sucesivamente, tratando de hacer ejes de pensamiento en México para evitar lo que se debió haber evitado hace muchos años. Michoacán registró la toma de 3 autobuses por normalistas y el amago de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de bloquear varios puntos de la red ferroviaria a partir del 18 de febrero en protesta en contra del gobierno estatal. Los normalistas argumentaron que no se cumplió con el desistimiento de la acción penal en contra de algunos estudiantes, respeto a la convocatoria de nuevo ingreso y beca alimenticia, y los maestros no están de acuerdo con la designación de David Robledo Robles como titular de Educación Indígena y no de Lázaro Márquez, ligado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Tras el ataque de normalistas con un tráiler en contra de la Guardia Nacional, Andrés Manuel López Obrador aceptó que pudo ser una tragedia. No descartó que haya infiltrados y responsabilizó a la derecha. Esto es increíble. Pidió apoyo a los padres de familia de los estudiantes para no hacerle el juego a los conservadores, dice el presidente en su paroxismo demencial. Fue muy grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos. Sí, no lo descarto, pero ya pasaron esos tiempos, ya no está García Luna, no somos lo mismo. Ese es su coraje, ya no actúen de esa forma, porque afectan, ponen en riesgo la vida de otras personas. Y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales, no es por la destrucción. No puede haber rebelde sin causa. ¿Cómo la ven? Ya lo perdimos ahora sí, ¿no? Luego del enfrentamiento en la caseta de Palo Blanco en la autopista del Sol entre normalistas y fuerzas de seguridad,
Félix Salgado Macedonio, senador con licencia de Morena y padre de la gobernadora, pero pues gobernador, digamos, en funciones, se pronunció porque haya diálogo con los estudiantes. El gobernador dice, no puede haber represión. Hay que decir que los normalistas de Ayotzinapa responsabilizaron a Evelyn Salgado de los hechos, argumentando que públicamente los calificaron como vándalos, advirtiendo que se aplicaría la ley si se tomaban casetas para exigir dinero a los conductores. Por cierto que cuando mandan este camión de una empresa de supermercados en contra de la Guardia Nacional, resulta que las autoridades han llegado a una conclusión. Como el vehículo venía sin conductor, pues entonces no hay culpable, porque pues fue un fantasma, ¿no? O sea, no venía nadie adentro de la cabina, y entonces por lo mismo no hay a quién culpar. De estas cosas que, bueno, estaba yo leyendo una columna, dice, debería de ser la envidia de Elon Musk con este vehículo autopropulsado y automanejado. En fin, son de estas cosas que tiene la tecnología mexicana. Vamos a hacer una pausa. Aquí estamos transmitiendo desde el piso 40 de la torre del World Trade Center, aquí en la capital de la República Mexicana, esperando para México tiempos mejores. Veo a un México deteriorado, veo a una sociedad deprimida, veo a un país extraviado, desunido. Eso es lo que veo a mi llegada a mi querido México. Veo un país que necesita muchas salidas y que desafortunadamente la sociedad mexicana está dormida. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. A 2 días del hallazgo de 16 cuerpos en 2 hechos distintos, esto en el estado de Zacatecas, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que una de las víctimas es Gerardo Ortega Rodríguez, hermano de Sergio Ortega, diputado local por Morena. Enrique Velázquez Orozco, alcalde priista de Contepec, en Michoacán, fue asesinado y su cuerpo localizado en un predio del municipio, según informa la Fiscalía General del Estado. Con este crimen son 2 los alcaldes en funciones asesinados en lo que va del año en el país. Luego de la implementación de los planes de apoyo federales en Michoacán y Zacatecas, los asesinatos se incrementaron en 24 y 5.7% de acuerdo con cifras oficiales. Sin embargo, en estados vecinos que carecen del programa como Jalisco y Guanajuato, hubo una baja de homicidios dolosos de entre el 7 y el 12%. En las 4 entidades se desató una violenta disputa entre organizaciones criminales por el control de las plazas. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la ola violenta en Zacatecas no solamente implica el enfrentamiento de grupos criminales, sino que se trata de un acto de provocación en contra de la autoridad. Se revela que detectaron el sobrevuelo de un dron en un sitio en donde abandonaron cuerpos. Sí, es un acto de provocación, además de los lamentables asesinatos. En uno de estos actos donde dejaron cuerpos, se descubrió un dron que estaba tomando. El estudio ¿Cómo se asocian los homicidios y robos a la mortalidad por el COVID en los municipios urbanos de México? Encontró que municipios que en 2019 registraron más homicidios reportaron menor tasa de mortalidad por COVID debido al confinamiento. En los municipios urbanos del país que en el 2019 registraron altos índices de homicidios, paradójicamente se reportó una menor tasa de mortalidad por el coronavirus, una correlación extraña que se ha venido dando después de las cifras que también se han venido obteniendo dentro de lo que tenemos como accesible, porque realmente no tenemos y no contamos con muchos datos. Habitantes de Catepec,
tramitaron amparos en contra del uso obligatorio de cubrebocas que ordenó la autoridad del municipio. Sin embargo, jueces rechazaron concederlo, según informa el Ayuntamiento mexiquense. El Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México identificó que la subvariante BA.2 de Omicron circuló desde el 10 de enero en Quintana Roo y fue hasta el 5 de febrero cuando se subió el resultado a la base de datos de la Global Initiative of Sharing All Influenza Data, que se trata de una paciente de 44 años de edad en Quintana Roo, quien presentó síntomas el 10 de enero del 2022 y cuya muestra de PCR fue tomada por la Unidad de Investigación Médica de Yucatán. Esta se envió al Instituto de Biotecnología de la UNAM para su secuenciación y confirmaron esta subvariante BA.2 de Omicron. El resultado se publicó el sábado 5 de febrero del 2022 y lo que se espera o lo que se teme es que sigan habiendo más variables y con ello tendríamos a lo mejor mayor incidencia en los contagios, aunque hemos de decir que cada vez es menos lo que esto afecta en términos de gravedad a las personas. Terminó la crisis legislativa en Honduras. Luego de negociaciones se decidió que el disidente Jorge Cálix depusiera sus aspiraciones para convertirse en presidente del Congreso y Luis Redondo quedó para estar al frente del organismo. Resultados preliminares de las elecciones en Costa Rica perfilan una asamblea legislativa fragmentada entre 6 grupos, dejando un panorama complejo para el triunfador de la segunda vuelta presidencial en abril, quien tendrá que negociar con fuerzas opositoras. De los 57 escaños legislativos, 19 quedarían en manos del centralista Partido Liberación Nacional, que está comandado por el expresidente José María Figueres, quien obtuvo un triunfo insuficiente para evitar otra ronda en contra del economista Rodrigo Chávez. Legisladores leales a Daniel Ortega Saavedra, este eterno ya presidente de Nicaragua, aprobaron una ley que permite al Estado hacerse cargo de 6 universidades que el gobierno cerró la semana pasada, medida considerada por críticos como autoritaria. Los centros universitarios privados incluyen a la Universidad Politécnica de Nicaragua, que fue el semillero de las manifestaciones estudiantiles antigubernamentales en el 2018, ahora tomada por el gobierno de este sátrapa centroamericano. Chile comenzó a aplicar la 4ª dosis de COVID a la mayor parte de la población, mientras registra la mayor tasa de contagios, con 35,000 casos diarios. El propio presidente Sebastián Piñera aprovechó que la vacunación se abrió para todas las personas mayores de 55 años para recibir con esto la 4ª fórmula. El proceso comenzó el 10 de enero y estaba dirigido a personas inmunodeprimidas y personal de salud. Jim Watson, alcalde de Ottawa, declara estado de emergencia en la capital de Canadá debido a protestas en contra de medidas sanitarias que paralizaron a la ciudad desde hace más de una semana. El 92% de 129 países se registraron interrupciones en los servicios de salud básicos, como programas de vacunación y el tratamiento de enfermedades como el SIDA, según muestra una encuesta llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud sobre el impacto de la pandemia por el COVID, realizada entre noviembre y diciembre del 2021. El sondeo evidenció que los servicios están gravemente afectados, con poca o ninguna mejora respecto al cuestionario de principios del 2021. Después de reunirse, esta fue una reunión importante en la Casa Blanca con Olaf Scholz, que es el hoy canciller de Alemania en sustitución de Angela Merkel. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, dijo que los dos países adoptarían un enfoque unido ante las crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania, pese a que la nación europea no ha sido un socio lo suficientemente enérgico para confrontarse con el Kremlin, así lo dijo. But if Russia makes a choice to further invade Ukraine, we are jointly ready and all of NATO is ready. Dice, si Rusia toma la decisión de invadir Ucrania, nosotros estamos juntos y listos. La OTAN también lo está, o sea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte también lo está. Sobre el Nord Stream 2,
conducto de gas natural de 11,000 millones de dólares que se construye entre Alemania y Rusia, Biden subraya que el proyecto no avanzaría si Moscú invade. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. I promise you we'll be able to do it. Dice, si Rusia invade, y esto quiere decir que los tanques y las tropas crucen la frontera de Ucrania, entonces sí les puedo decir, no va a haber más el Nord Stream 2, es decir, estos ductos que comunican a los recursos petroleros de Rusia con el corazón de Europa en Alemania. Dice, le vamos a poner un final a esta obra, se los prometo que no haremos esta obra, es decir, que no permitiremos que siga, la obra la está haciendo Rusia con colaboración de Alemania. Al referirse a la recuperación de la confianza entre Estados Unidos y Alemania, Biden cerró filas. There's no need to win back trust. He has the complete trust of the United States. No se trata de volver a buscar la confianza de Alemania. Alemania tiene toda la confianza de los Estados Unidos. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, dijo que desea iniciar una desescalada de la crisis entre Moscú y Occidente por Ucrania al reunirse en el Kremlin con Vladimir Putin, presidente ruso, quien agradeció el esfuerzo diplomático francés. Macron, cuyo país ocupa la presidencia rotativa de la Unión Europea, es el primer líder occidental de alto perfil que se entrevista con Putin desde el incremento de las tensiones en diciembre. Hoy conversará con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y la semana que entra lo hará con Olaf Scholz, el canciller alemán, quien platicó con Joe Biden, como les digo, presidente de Estados Unidos, en Washington para consolidar la unidad de Occidente. Esto suena a guerra, ¿eh? Esto ya está sonando a guerra. Estados Unidos está al frente del refuerzo de efectivos en Europa, coincidiendo con las alertas de inteligencia de los Estados Unidos sobre Rusia, que ya tiene el 70% del dispositivo necesario para una invasión de gran escala en Ucrania. De esta forma podría tomar la capital Kiev en 48 horas en una operación que podría matar hasta 50,000 civiles, 25,000 soldados ucranianos, 10,000 militares rusos, desatando una ola de hasta 5 millones de refugiados. Esto sería el principio de una guerra mundial. No se puede ver de otra manera. ¿Por qué? Porque ya están países involucrados de uno y del otro lado. Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, se llevó cartas de Barack Obama y de Kim Jong-un, líder norcoreano, cuando se fue de la Casa Blanca, y los archivos nacionales tuvieron que ir a buscarlas a la residencia de Donald Trump en la Florida, según revela el Washington Post. Al culminar su mandato, los presidentes de Estados Unidos deben de enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los archivos nacionales para su conservación, pero el republicano decidió llevarse varias cajas a su residencia de Mar-a-Lago. En ellas había, entre otras cosas, obsequios de líderes extranjeros, una carta que le dejó su predecesor Barack Obama y otras escritas por Kim Jong-un. Donald Trump, primer presidente estadounidense en el cargo en haber conocido a un miembro de la dinastía Kim, mantuvo una relación epistolar con el que le llamaba el Rocket Man, el señor Kim Jong-un. Israel anunció la creación de una comisión estatal de investigación después que el periódico Calcalis informara del uso ilícito por parte de la policía de un programa de espionaje en contra de personas de confianza del ex primer ministro Benjamín Netanyahu y de otras figuras públicas. El diario publicó que, ¿qué creen? Pegasus, una herramienta para vulnerar la seguridad de los teléfonos móviles desarrollada por la firma israelí NSO Group, se utilizó para obtener información de inteligencia antes que se abriera una investigación en contra de objetivos a través de órdenes judiciales. Las balas de salva de armas resonaron en Londres y en Edimburgo este lunes para marcar estos cañonazos, el inicio oficial del año del jubileo de platino de la reina Isabel II. La reina, la monarca con más años al servicio de la Gran Bretaña, se convirtió en reina luego de la muerte de su padre, el rey Jorge VI, quien murió de cáncer de pulmón a los 56 años de edad, el 6 de febrero de 1952. La soberana
no celebra por lógica esta fecha porque es su ascenso, pero su ascenso, lo que es la vida, ¿no? Marca el deceso de su padre, es decir, el triunfo de llegar a la corona fue por la muerte de quien le antecedió, que era su padre. Entonces, por ello, ella solamente recuerda este día del ascenso con el respeto de honrar a quien le dejó el trono, el cetro y el báculo. Jorge VI, un hombre que tenía fuertes problemas neurológicos para hablar y que hizo un gran esfuerzo para ser rey, le dejó el cetro a su hija, que sí, no ha estado exenta de esfuerzo, pero que lo ha hecho con gran donosura. Esta mujer ha gobernado prácticamente más que nadie en la historia del hombre, prácticamente más que nadie. Solamente un par le superan. Vamos a hacer una breve pausa con estas notas y regreso aquí con más información. Estoy haciendo hoy una pregunta en nuestras formas de consulta que va así. Estamos preguntando: este miércoles John Kerry, enviado especial de los Estados Unidos para el cambio climático, visitará a Andrés Manuel López Obrador y abogará por energías renovables y condiciones para inversiones sólidas en México. Se acabó el diálogo diplomático. 3 de cada 4 que están pasando nuestras formas de consulta me dicen que se acabó el diálogo diplomático. 1 de cada 4 me dice que todavía existe. Bueno, de esto, si me lo permite, vamos a hablar después de esta breve pausa. Estamos transmitiendo desde el piso 40 de la torre del World Trade Center, aquí en la capital de la República Mexicana. Un saludo a todo México. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Fíjense que se ha venido haciendo cada vez más fuerte la supervisión de los Estados Unidos, y digo supervisión en función de los tratados comerciales ya firmados entre Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, sí se puede hablar de una supervisión de lo que hace un país con respecto de otro. Y en este caso, Estados Unidos está viendo con profunda preocupación. Canadá ha sido un tanto más cauteloso, dejando que Washington lleve a cabo esta política para tratar de ver hasta dónde puede llegar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador con las propuestas de la Ley Nacional de Hidrocarburos y de la Ley de la Industria Eléctrica. Pero ha venido escalando cada vez más la presencia, y cada vez más rápida, de funcionarios de los Estados Unidos que están llegando a México para tratar de ver cómo es que se hace una transición más tersa y que la ley de la industria eléctrica, en principio, que es la que en este momento está en discusión a través de un parlamento abierto, no llegara a afectar a las inversiones que por 40,000 millones de dólares ha habido y se han presentado de empresas de energías sostenibles, sustentables, de principalmente los Estados Unidos en suelo mexicano. Y a través de congresistas, luego de un cabildeo muy intenso de la propia industria de las energías renovables en los Estados Unidos, se pone cada vez más presión y más acento en la Casa Blanca para que la Casa Blanca proteste ante Palacio Nacional, porque las medidas que se han venido tomando por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador relegan a las energías renovables y hacen que su participación en el mercado eléctrico nacional sea cada vez más baja, hasta convertirse eventualmente en inexistentes. Pero aquí lo grave de todo esto es que se está empezando a considerar que por parte de estas empresas que invirtieron en el país están viéndose sujetas o victimizadas por una tácita expropiación. Es decir, se invierte en México cantidades masivas de dinero para proyectos no utilizables por una ley que ahora lo rechaza, cuando en principio fueron aceptados
es tanto como haberles expropiado aquello para lo que invirtieron en una infraestructura determinada, con gigabytes que tenían como objetivo el que para el año 2025 hubiera un 25% de generación de energía eléctrica por la vía del viento y por la vía del sol. Pero todo esto se está echando para atrás con las plantas de ciclo combinado que está proponiendo el presidente de la República para la generación de los siguientes proyectos a tratar de satisfacer las demandas futuras de un país que tiene graves carencias, sobre todo en el sur-sureste de la República Mexicana y en el noroeste de la República Mexicana. Con todo ello, no solamente estamos afectando a la industria que confió del extranjero en nuestro país en energías renovables, sino que también nos estamos pegando un tiro en el pie en México, porque estamos creciendo a contrapelo de cómo está el mundo proponiendo la generación de sus siguientes fuentes de energía para generar electricidad, basadas, en principio, en el viento y en el sol, aparte de que haya en el futuro otras fuentes de energía. Pero imaginemos para el año 2025, que está a la vuelta de la esquina, para el 2025, un recibo de luz de energías tradicionales en contra de un recibo de luz, esto hablo para México, la afectación para México, de energías renovables. La diferencia podría ser 8-1. Lo que en caso de que nos quedemos con energías tradicionales, encareceremos toda nuestra cadena productiva y haremos que ese costo adicional que otros países no estarán pagando porque habrán fincado su desarrollo en los nuevos tipos de energía, digamos, aplicables en el mundo, harán que México se quede rezagado. Es decir, el daño que le está causando México, bueno, el gobierno del presidente López Obrador a México es tremendo. Ahora, subyacente a la pregunta que les estoy haciendo aquí, ¿ya se acabó el lenguaje diplomático? Desde mi punto de vista, John Kerry, que es considerado como un hombre blando en términos diplomáticos, hay un lado que a John Kerry no se le conoce, que es un lado duro, muy duro, que se ha visto fundamentalmente cuando tuvo otros cargos como secretario de Estado en algunos problemas que vincularon a los Estados Unidos con China, con Corea del Norte y con Europa, principalmente con Rusia. El hombre puede endurecerse y pienso que mañana llegará con la espada desenvainada a decirle al presidente de México, así no, señor presidente. Esperamos otra cosa y oportunamente, ahora que se discute a nivel de Parlamento abierto, que todos sabemos que el Parlamento abierto no será atendido por las fuerzas de Morena que representan a López Obrador, sí tendrá que ser y recibir López Obrador una presión muy fuerte de parte del encargado de, digamos en términos del compromiso climático que asume Estados Unidos para el mundo, de John Kerry, que va a llegar, estoy seguro, a apretar hasta tal vez romper la discusión sobre la ley de la industria eléctrica y que ésta no pase. En fin, creo que México está perdiendo mucho espacio con esta administración de un López Obrador no solamente intransigente, sino retrógrado. El hombre gobierna viendo hacia el pasado y a veces no viendo, solamente cerrando los ojos. Vamos a hacer un corte, regreso con más noticias, transmitiendo desde la capital de la República Mexicana a través de centralfmequilibrio.com, nuestras aplicaciones podcasts y también en nuestra red de estaciones hermanas, afiliadas, asociadas en radio y televisión en la República Mexicana. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Dentro de las condiciones que veo a nivel político en el estado del país, estoy viendo a un PRI que se ha adherido a Morena y al Partido del Trabajo para elaborar una iniciativa que busca evitar, mediante impugnaciones, que vaya en contra de decisiones emitidas por los órganos de gobierno
en el legislativo. La iniciativa indica que es indispensable que cada poder goce de independencia sin que sus actividades se vean entorpecidas por indebidas intromisiones de parte de otros poderes o bien de otros órganos. Al parecer ahora los partidos compiten por ver cuál tiene la iniciativa más autoritaria, ya que esta nueva propuesta lo que está buscando es que toda decisión del Poder Legislativo resulte inapelable, lo que indirectamente vuelve a la presidencia, actualmente adueñada de esta instancia, en un área de poder prácticamente absoluto e incuestionable. También quiero decir que luego de los recientes atentados en contra de periodistas, que esto dentro del estado del país es algo que causa muchísimo malestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todos los profesionales deben de recibir protección del gobierno, pese al contraste de los que trabajan a ras de tierra y los que pertenecen a lo que llama la mafia del poder. De estos últimos, dijo que son mayoritariamente residentes de la Ciudad de México y que los que con regularidad acuden a restaurantes extravagantes suelen contar con protección especial. Otra expresión del autoritarismo del presidente es hacer ver que con sus expresiones que los periodistas que no son de su agrado los satanizan, serían los que deberían de merecer protección y los que tienen una vida más lujosa, como por ejemplo la de sus hijos, también la tendrían, aunque según él no la merezcan. Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, afirma que el gobierno de México se comprometió a cerrar este año acuerdos comerciales con Ecuador, Brasil, Corea del Sur y Reino Unido. La funcionaria afirma que los 4 acuerdos buscados han generado especial interés por Ecuador, pues su gobierno lo necesita para acceder a la Alianza del Pacífico conformada también por Perú, por Chile y por Colombia. Sería interesante que la titular de Economía hablara de lo que resulte más interesante para México, como por ejemplo tener tratados con Corea del Sur o con el Reino Unido, pero esto no es lo que el presidente busca. El presidente busca Ecuador, por ejemplo, porque esto lo convertiría en líder de los países que para él son los países con los que hay que estar al frente, los países plegados al Foro de Sao Paulo. También Javier Garza Sepúlveda, empresario fundador del Grupo Gentor y conocido por su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador y primo hermano de Eugenio Garza Lagüera, expresó su interés por comprar Banamex a Citigroup. Con este fin, el emprendedor regiomontano comenzó un proceso de contratación de asesores financieros, legales, con despachos de abogados para preparar un due diligence con una oferta, sin mencionar por ahora a los inversionistas que pudieran apoyarlo. Seguramente este hombre conocido como el Manotas tendrá la habilidad y la posibilidad de jalar capitales de los grupos de poder empresarial de los que él tiene acceso. Hay que recordar que el presidente ha sido muy insistente en que le gustaría que Banamex volviera a ser fiel a sus siglas, o sea, siendo el Banco Nacional de México, una intención que, aunque suena loable, no resulta adecuada por parte de un presidente que no tendría por qué meterse en este proceso. Es más, pareciera que él estuviera promoviendo a que esta compra de Banamex fuera hecha por algún allegado suyo en el sector empresarial. Llámese Javier Garza Sepúlveda, llámese Ricardo Salinas Pliego. Habrá que ver con el tiempo y no creo que pase mucho. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy en comunicación con la diputada Mariana Gómez del Campo, que es vicecoordinadora de Asuntos Internacionales del Partido Acción Nacional. Y ahora me interesa hablar mucho con Mariana porque viene John Kerry, llega el día de mañana, y pienso que, bueno, hay cosas que analizar. No quisiera yo proponer de salida algo. Yo más bien quiero que tú, Mariana, a quien te saludo con mucho cariño, me dieras tu punto de vista de esta visita que en principio es un tanto sorpresiva, pero esto no quiere decir que no que nos sorprenda, porque sentimos que la Casa Blanca está apretando el camino diplomático cada vez más y más. Y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Un gusto saludarte. Pues sí, definitivamente es un tema pues muy importante para el gobierno de los Estados Unidos y también para las grandes potencias. Hay que recordar la cantidad de países que participaron en la COP 26 y México fue uno de esos países que le dio poca importancia al tema del cambio climático. Incluso no acudió, por supuesto no acudió el presidente de la República, no acudió tampoco el canciller, enviaron a una subsecretaria, pero además recordarás, Pedro, que fue de manera muy atropellada, no fue desde el principio, y esto provoca pues muy mala impresión con respecto a los compromisos que debieran asumirse en el marco de la COP 26. Claro que la venida de John Kerry como enviado especial para el cambio climático de Estados Unidos a México, primero es más que obvio, Pedro, que están buscando tener un intercambio de puntos de vista para poder acelerar la cooperación sobre la crisis del cambio climático, poder crear un clima de inversión sano. Y sí pienso, Pedro, que hemos tenido una serie de episodios en las últimas semanas que tiene que ver con el tema de estar escuchando al presidente de México en reiteradas ocasiones hablando sobre la necesidad de la reforma energética que al final del día impacta a muchos sectores. Y bueno, pues yo sí creo que podríamos decir, Pedro, que vienen también a darle un jalón de orejas al presidente de la República, a las autoridades mexicanas, y claro que si el gobierno de México no se aplica, no hace lo necesario para poder cumplir con los compromisos de la COP 26, pues va a haber pues cierta ruptura con el gobierno de los Estados Unidos. Hay que recordar que somos un país vecino, que le interesa lo que pasa en México porque hay grandes inversionistas estadounidenses en México que hoy no están viendo las cosas claras, que hoy no están viendo un ambiente sano. Hay que recordar también la visita de la secretaria de Energía, que no es cosa menor. Incluso estuvo con un grupo de legisladores, y me queda claro que en el gobierno de los Estados Unidos saben de la importancia y de la relevancia de lo que significa una reforma constitucional como la que pretende el presidente de México. En todo ello, fíjate que después de la reunión que tuvo con Jennifer Granholm, me dio la impresión, por algunas informaciones que tuvimos, que la reunión se trató de comunicar como una reunión tersa, pero que no lo fue, que estuvo duro el jaloneo y que quedaron las cosas en pendiente y sin la solución definitiva que pudiera marcar la postura de México en función de los compromisos adquiridos con las empresas privadas, fundamentalmente las norteamericanas, que han invertido grandes capitales en energías renovables en nuestro país. Detrás de todo este viaje que hace Kerry, Jennifer Granholm, la representante comercial de los Estados Unidos ante el TMEC, y en fin, toda la serie de personas, la propia Kamala Harris en su momento, pienso que ahora hay preocupación, el tono es de preocupación de Washington, porque no se le ve al gobierno de López Obrador como un gobierno serio que le dé garantías a los 40,000 millones de dólares que se le han metido a estas energías, y que se ven, Mariana, ya se está empezando a hablar de que se ve como una expropiación indirecta, porque al tener inversiones que no son susceptibles de ser explotadas, pues es tanto como si te las hubieran quitado. A ver, yo creo que detrás de la visita de Jennifer, de Kamala, de Kerry, pues hay definitivamente cierta angustia por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque definitivamente, Pedro, este no es un gobierno serio, no es un gobierno
institucional, no es un gobierno que comprenda la importancia de la relación bilateral, no es un gobierno que quiera respetar el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos, con Canadá, ¿no? Y como pues no es el dinero ni de López Obrador, es el dinero de los mexicanos, de verdad que creo que hasta incluso en su cabeza está, bueno, pues si le fallamos a empresarios, si le fallamos a todos los que están invirtiendo, pues que se les pague y punto, y que se vayan del país. O sea, de verdad que así lo piensan, porque no es su dinero, y lo hemos visto cuando invierten en grandes obras que sabemos que no van a servir para nada, que sabemos que no llegarán a buen puerto, un aeropuerto de Santa Lucía, que quién sabe si funciona, una refinería de Dos Bocas, que es dinero tirado a la basura, un Tren Maya que ni siquiera está bien trazado, y todo esto genera un clima de incertidumbre con el gobierno de los Estados Unidos, y a su vez ellos pues van quedando mal también con sus empresarios. Ellos tienen presión de la iniciativa privada, ellos tienen presión porque el gobierno tiene que ser el garante de que el Tratado de Libre Comercio se cumpla al pie de la letra. En el pasado podía haber diferencias, Pedro, pero había otro tipo de diferencias. Los canales diplomáticos se respetaban. Si tú hablabas con el presidente, se respetaba lo que hablabas con el presidente. Si hablabas con la secretaria de Energía, se respetaba lo que hablabas con la secretaria de Energía. Y revisando, ¿no? Ahora en el marco de la visita de John Kerry, revisando los puntos de la COP26, en donde casi 200 países aprueban un acuerdo mundial para luchar contra el cambio climático. Los puntos clave: primero, se le insta a los países desarrollados duplicar los fondos para los países en desarrollo para ayudarles a adaptarse al cambio climático. Se les solicita a los países actualizar a más tardar el año entrante sus metas, o sea, este año, de reducción de carbono para el 2030. Se hace un llamado para reducir gradualmente el uso del carbón como fuente de energía y los subsidios a los combustibles fósiles ineficientes. Se hace énfasis en la necesidad de aumentar significativamente el apoyo a los países en desarrollo, más allá de los 100,000 millones de dólares al año. Se establecerá un diálogo para examinar el tema de dinero a cambio del daño que el cambio climático ya ha causado. Yo te pregunto, Pedro, ¿cuál de estos puntos se ha discutido en México? ¿En qué momento se han abierto el gobierno para discutir estos puntos con el Parlamento? Por lo menos no ha habido nada de esto, esa es una realidad. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos está clarísimo de que no están cumpliendo, insisto, con los compromisos adquiridos durante la COP26. A México no le interesa, Pedro, vamos a tener problemas con el país vecino, por eso tantos enviados, tantos mensajes distintos, porque no están sintiendo eco, ¿no? Y para muestra un botón, el ver a la secretaria de Energía hablando con su contraparte aquí en México, y que salga la secretaria de Energía a decir que todo va muy bien, que están muy contentos, que no pasó nada, que fue una reunión tersa, y de repente pues la secretaria de Energía de los Estados Unidos dijo: yo tengo que salir y dar mi versión, y por eso vimos esas notas periodísticas, algunas entrevistas, y vimos los tweets por parte de la embajada, que tú lo recordarás perfectamente, pero dejan ver la preocupación que hay por la reforma energética, por el nulo cumplimiento de acuerdos. Y además hay que dejar claro, Morena, y por eso nosotros insistimos al gobierno de los Estados Unidos, recuerden que Morena no tiene los votos para una reforma energética. Hoy no tienen los votos en el Congreso para sacar adelante una reforma energética. Entonces, lo que está pasando en estos momentos es que están violentando el Tratado de Libre Comercio, que debieran estarlo cumpliendo al pie de la letra, lo están violentando, pero ojo, de reforma energética hoy no se puede hablar porque no tienen los votos. Sí. Si ellos hoy dialogan con los Estados Unidos es porque saben que no tienen los votos, ni los tendrán, Pedro. No va a haber reforma energética en este trienio en Cámara de Diputados, y esa es una realidad, y eso es algo que tiene que tener muy claro
el gobierno de los Estados Unidos. No va a haber reforma energética porque no hay votos. Concentrémonos en otros temas y ellos se tienen que concentrar concretamente en el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio, en el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la COP26 también. Tienes toda la razón. No es una mayoría simple la que se tiene que buscar para la aprobación de una reforma de esta naturaleza, y ahí ustedes tienen una base importantísima de desempeño en lo que sea para nuestro país el resistir a estas ideas retrógradas de un presidente que ya está extraviado. Yo veo a este presidente ya extraviado en su gobierno, lo veo confundido, lo veo abatido, lo veo cansado, y bueno, pues esperamos que la oposición crezca de tal manera que se convierta en un elemento de contrapeso, que es lo que estamos buscando para enfrentar a este que ha sido el gobierno más lamentable en la historia de nuestro México contemporáneo, que ni duda cabe. Mariana Gómez del Campo. Es el gobierno, Pedro, más destructivo que hemos tenido en la historia. ¿Sí? Un gobierno que destruye a las instituciones, un gobierno que no respeta a los embajadores, que no respeta las propuestas que envía también a otros países, que no respeta las leyes, que no respeta nada, Pedro. Toda institución que le incomoda o buscan apoderarse de ella o buscan destruirla, sí, como ocurre hoy en Venezuela, en Nicaragua, y la lista de países puede comenzar a crecer si no ponemos un alto a este tipo de gobiernos populistas, destructivos, que lo que les incomoda, insisto, o se apoderan de esas instituciones o las destruyen, como está pasando con el Instituto Nacional Electoral. Sí, que si nos esperamos tantito, será tomado por este hombre. Acuérdate de aquella frase, al diablo con sus instituciones, lo está siguiendo al pie de la letra. Al pie de la letra, y genio y figura hasta la sepultura. Él no cambia, aunque sea presidente de la República, él no cambia. No cambia. Ahí está su esencia, Pedro. Mariana, querida, te agradezco y te mando un abrazo. Te mando un abrazo. Yo también. Con mucho cariño. Igualmente, Mariana Gómez del Campo, esta mujer, esta luchadora, porque es una verdadera luchadora que tiene una actitud tan valiente que ya la quisieran muchos otros, estoy seguro. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Es la hora y les ofrezco un resumen de lo más importante que les estamos informando esta mañana. John Kerry, enviado especial para el cambio climático de los Estados Unidos, se entrevistará con el presidente López Obrador, será mañana. Va a abogar por una mayor producción de energía renovable y condiciones favorables para inversiones sólidas en México, que respondan estas autoridades a las inversiones que han hecho fundamentalmente empresas norteamericanas en nuestro territorio. Mientras Ken Salazar debería de ser removido como embajador de los Estados Unidos en México porque contradijo a la administración de Joe Biden sobre la reforma energética de López Obrador, según considera hoy en un editorial el periódico The Wall Street Journal. CICER denunció ante la Fiscalía General de la República que fue extorsionada con 2.7 millones de pesos por Jorge Miranda Castro, actual presidente municipal de Morena en Zacatecas. Los recursos destinados por Pemex para pagar intereses y comisiones de la deuda del 2021 se dispararon 38% anual en términos reales, su mayor aumento porcentual desde hace prácticamente 8 años, según datos de la propia Secretaría de Hacienda. En 2018, México solamente logró exportar 36 toneladas de litio equivalentes a un tráiler, y esto, en términos económicos, fue un poquito más de $680 mil dólares, que es nada comparado con lo que ya están exportando otros países, como por ejemplo Chile. En el caso de México no ha habido un aprovechamiento cabal de este recurso que ya
está siendo requerido por todo el mundo, entre otras cosas, en la elaboración básica de las pilas. El Producto Interno Bruto de México crecerá 2.6% en el 2022, afectado por el impacto de Omicron, según admite Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía. Durante enero del 2022, el padrón de empleos permanentes del Seguro Social registró un crecimiento récord de 1.844.000 puestos, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al 31 de enero de este año, 3.258.000 personas físicas registradas en el RIF, unas 313.000, es decir, 9.6%, migraron de manera automática a este registro de confianza informado por el SAT. Al cierre de noviembre pasado, el sistema bancario mexicano reportó 11.760 sucursales, 8,5% menos que el máximo registrado en el 2019, antes de la pandemia, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Secretaría del Trabajo presentó estrategias para prevenir y erradicar el trabajo infantil, tema por el que México ha sido ya señalado en reiteradas ocasiones por el gobierno de los Estados Unidos. Por dar preferencia a megaobras de López Obrador, el gasto para la educación en México será 3.1% del PIB, su proporción más baja en la última década, lo que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, recomienda el 6% del Producto Interno Bruto para la educación, y en México estamos aplicando prácticamente la mitad de lo recomendado. Michoacán registró la toma de 3 autobuses por parte de normalistas y el amago de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de bloquear varios puntos de la red ferroviaria a partir del 18 de febrero en protesta en contra del gobierno del estado. Tras el ataque de normalistas con un tráiler en contra de la Guardia Nacional, López Obrador no descartó que haya infiltrados y responsabiliza a la derecha pidiendo apoyo a los padres de familia para no hacerle el juego a los conservadores. Félix Salgado Macedonio, senador con licencia por Morena, se pronuncia porque haya diálogo con los estudiantes. Luego, a 2 días del hallazgo de 16 cuerpos en 2 hechos distintos en Zacatecas, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que una de las víctimas es Gerardo Ortega Rodríguez, hermano de Sergio Ortega, diputado local por Morena. Enrique Velázquez Orozco, alcalde priista de Contepec, Michoacán, fue asesinado y su cuerpo localizado en un predio del municipio, según informa la Fiscalía General de la República. Luego de la implementación de planes de apoyo federales en Michoacán y Zacatecas, los asesinatos se incrementaron en 24 y 5.7% de acuerdo con cifras oficiales. Sin embargo, en estados vecinos que no tienen el programa, como por ejemplo Jalisco y Guanajuato, hubo una baja en homicidios dolosos del 12%. López Obrador consideró que la ola de violencia en Zacatecas es un acto de provocación en contra de la autoridad. Revela el sobrevuelo de un dron en donde se abandonaron algunos cuerpos y que fue, digamos, dice, esto lo está moviendo alguien que está provocando al gobierno encabezado, por cierto, por un hermano de Ricardo Monreal en Zacatecas. Por otra parte, el estudio Cómo se asocian los homicidios y robos con la mortalidad por COVID en los municipios urbanos de México encuentra que municipios que en 2019 registraron más homicidios reportaron la menor tasa de mortalidad por COVID. Jueces rechazan conceder amparos tramitados por habitantes de Ecatepec en contra del uso obligatorio del cubrebocas que ordenaron las autoridades. El Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional identificó que la subvariante BA.2 de Omicron circuló desde el 10 de enero en Quintana Roo. Una mujer era la portadora y los estudios fueron reportados hasta el 5 de febrero. Terminó la crisis legislativa en Honduras. Luego de negociaciones se decide que el disidente Jorge Cálix depusiera sus aspiraciones para encabezar este cuerpo legislativo y en su lugar queda Luis Redondo, un hombre incondicional con la presidente de Honduras. Resultados preliminares de las elecciones de Costa Rica perfilan una asamblea legislativa fragmentada en 6 grupos. El triunfador de la segunda vuelta presidencial en abril tendrá que negociar con fuerzas opositoras. El tema entre Ucrania y Rusia, en el que están Francia,
Alemania, Estados Unidos, China, el Reino Unido, todos involucrados, hace pensar que si es que se cruza la línea fronteriza con Ucrania, pudiera empezar un conflicto internacional en esa zona del mundo. Cuidado con lo que se está gestando. Puede ser una olla de presión que en cualquier momento explota. Balas de salva de cañones resonaron en Londres y en Edimburgo para marcar el inicio oficial del año del jubileo de platino de la reina Isabel II. Vamos a hacer una pausa, regreso con más noticias. La revolución del intelecto. Somos México llega a Querétaro. Pedro Ferriz de Con y todo un panel de profesionales platicarán contigo acerca del futuro de México. 11 de febrero, 18 horas, Gimnasio de la Universidad Anáhuac de Querétaro. Más información en revoluciondelintelecto.com. Somos México. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y estoy en comunicación con Adriana Braniff, que nos tiene información en Miami, en los Estados Unidos. Aquí te saludo desde la capital de la República Mexicana. Querida, ¿cómo estás, Adriana? Buenos días. Buenos días, te saludo con muchísimo gusto hasta allá. Mucho gusto de verte allá en la Ciudad de México otra vez. Y pues sí, hoy vamos a hablar, Pedro, de las reuniones que hubo, tanto en la Casa Blanca como en el Kremlin, pero antes quisiera un rápido comentario sobre el invitado de mañana a México, que es John Kerry, que va a negociar, lo manda Biden como su mejor carta porque sabe que en peores batallas ha estado, Pedro. Si pudo negociar el acuerdo nuclear con Irán y lograr que se olvidara este país de construir armas nucleares por 10 años, pues Biden sabe que puede negociar un acuerdo con López Obrador. Si pudo negociar en Afganistán, si pudo convencer, por otro lado, a 195 países que acudieran a los acuerdos de París y firmaran un compromiso de bajarle a las emisiones contaminantes, pues Biden cree que puede negociar un acuerdo energético con López Obrador. Los que lo conocen dicen que sus características son la fuerza y la paciencia diplomática que va a necesitar muchísima mañana en esta reunión. Y sí, John Kerry pues ha sido uno de los secretarios de Estado más importantes de los últimos 50 años dentro de la complicadísima agenda política internacional de los Estados Unidos, Pedro. Sí, sin duda. Fíjate que yo coincido contigo en el sentido de que Kerry es un hombre que tiene a lo mejor fama de que es muy diplomático, unos dirían blando, pero yo pienso que no. Yo pienso que es un hombre muy determinado que viene aquí a poner una pauta muy clara sobre la relación que México ha roto, el gobierno mexicano ha roto en función de los acuerdos internacionales, bueno, fundamentales, como por ejemplo el TMEC, el USMCA Agreement de los Estados Unidos, visto así por los norteamericanos, pero también presionado, Adriana, por toda una serie de sectores empresariales norteamericanos que desde las energías, todas están presionando a la Casa Blanca para que le digan a México definitivamente ya estuvo, esto tiene que ser mucho más serio. Sí, vamos a ver qué pasa, vamos a poner mucha atención, sobre todo después de lo de Ken Salazar. Pero pasando al otro tema, Pedro, ayer hubo 2 reuniones importantísimas, una en la Casa Blanca y otra en el Kremlin. Biden se reunió con el canciller alemán y Putin se reunió con Macron. La visita del canciller alemán ayer en la Casa Blanca, pues tiene mucho de dónde cortar, y sí, fueron a hablar de Ucrania. Olaf Scholz, primero decir que difícil la tiene para llenar los zapatos de Angela Merkel, que fue la figura europea más prominente y también con mayor prestigio y mayor influencia en Europa. Y segundo, decir que Alemania juega un papel muy específico en este conflicto con Ucrania, porque hay algo que lo une a Rusia y es este gasoducto, que será el más grande del mundo, que ya está listo y que va a ser para que Rusia lleve gas natural por abajo del mar Báltico hacia Alemania y de ahí repartirlo a toda Europa. Sí. La noticia es que ayer Biden dice, si Rusia invade, olvídense del gasoducto Nord Stream 2. Ahí sí, Olaf como que se hizo que la Virgen le hablaba,
porque ya está listo. Nada más tiene que dar el visto bueno. La posición de Olaf no es fácil, ¿no? Tiene que dejar contentos a sus aliados de la OTAN por un lado, y por otro lado tiene este proyecto importantísimo con Alemania, difícil posición, se ve que ha estado indeciso. Primero ha dicho que este proyecto no tiene nada que ver con el conflicto. Segundo, no ha querido enviar armas a Ucrania como sí lo han hecho sus aliados, y lo que sí envió fueron, imagínate, cascos. Esto, imagínate cómo se interpretó. Es como si te vas a echar de un paracaídas y en vez de paracaídas, pues te dan la bendición. La próxima semana se va a reunir en Moscú. Y la otra reunión es la que tuvo Putin con Macron, el presidente de Francia. Se reporta que acabaron a gritos, Pedro. Porque mira, no hubo de otra. Te pongo esta fotografía. Sí, estaban lado a lado. No, imagínate, eso sí que es llevar la sana distancia al extremo, qué barbaridad. Pero bueno, Macron ha sido el interlocutor más activo dentro de la comunidad europea con Rusia. ¿Y qué pasó ahí en esa mesa que vimos ahí a súper larga distancia? Pues Macron le dijo a los reporteros después en una conferencia que tuvo conjunta con Vladimir Putin que la finlandización de Ucrania está sobre la mesa como solución a este conflicto. El término finlandización pues se refiere a la postura que tomó Finlandia frente a la Unión Soviética durante la Guerra Fría, donde pudo mantener su independencia y sobrevivir como democracia con la condición de una estrictísima neutralidad. Y si aplicamos esto al problema actual, sería tanto como decir que Ucrania nunca pertenezca a la OTAN, al bloque atlántico, que es justo lo que está pidiendo Rusia y es justo lo que no le está dando Estados Unidos. Hoy Macron pues va a ir a Ucrania, va a hablar con Zelensky después de esta plática a gritos con Vladimir Putin. Fíjate que es interesante la intermediación francesa, porque Francia tiene muchos intereses en Ucrania y por supuesto que no quieren tampoco una ruptura, y Francia ha sido un actor diplomático importante históricamente, ¿no? Cada vez de que hay algún tipo de conflicto que compete a Europa o al mundo, Francia tiene un rol interesante, siempre intercesor, pero básicamente mostrando músculo en lo que para Francia son sus intereses. Y parece mentira, pero Francia tiene más intereses en el mundo que muchos otros países que son potencia, y la lleva muy discretita por debajo de la mesa. Vamos a estar muy atentos, Pedro, tanto a la reunión de mañana de México, muy importante, y también a la reunión que la semana que entra va a tener, ojo, Olaf con Vladimir Putin. Bueno, pues ya lo veremos. Están haciendo amarres, Pedro. Están haciendo amarres. Y esto, en caso de que truene, esto podría ser un conflicto internacional, entiéndase, una guerra entre dos áreas del mundo. ¿Podría ser una guerra mundial? Pues sí, estrictamente sí, en papel, vamos a ver en la práctica. Gracias como siempre, querida Adriana, estoy contigo y gracias por reportarnos desde los Estados Unidos. Buenos días. Gracias, Pedro, que estés muy bien allá por México. Gracias, un abrazo. Vamos a hacer una breve pausa. El día viernes, este viernes 11, me presentaré en la Anáhuac, en la Universidad Anáhuac de Querétaro. Esto será en el auditorio de la Anáhuac de Querétaro. Vamos en Somos México, a través de la revolución del intelecto, a impulsar a la sociedad mexicana en diferentes foros. Estoy haciendo un tour por toda la República Mexicana para tratar de que la sociedad se quite esta resignación que traemos todos. Podemos hacer avanzar al país si nosotros nos afanamos. Y les quiero poner una fecha, una en la que si nos ponemos de acuerdo, podremos darle la vuelta a la historia de México, que es el 10 de abril. Miren, hay muchos medios de comunicación, hay muchos comunicadores, hay muchos políticos que están diciendo, no vayas a votar el día de la revocación de mandato. Es una trampa de López Obrador. Y yo te digo a ti, todo lo contrario. Ve a votar el día 10 de abril y busca
la revocación de mandato de López Obrador, porque si no somos nosotros, y ahora que el Instituto Nacional Electoral sigue siendo una institución de la ciudadanía, el día de mañana esto no podrá ser. Pudiéramos ver el próximo 10 de abril al último ejercicio en muchos años de una acción democrática en México. A diferencia de todos, yo te digo, ve a votar y haz que todos vayamos. ¿Podemos quitar a López Obrador del poder? Sí podemos. La idea es que queramos. Próximo 11, viernes, Auditorio Anáhuac, Querétaro, Somos México y la Revolución del Intelecto. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy en comunicación con Elizabeth Pérez Valdés, ella es vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados. Y Elizabeth, te saludo esta mañana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Pedro? Buen día a ti y a todo tu auditorio. Oye, Elizabeth, tenemos la percepción en la sociedad, y yo estoy seguro también en el sector político, que uno de los objetivos de López Obrador en esta segunda mitad de su administración sería el atraer, como en el pasado, al Instituto Electoral a su círculo de poder, y es por eso que es tan complicado este momento, porque pensamos que cualquier descuido pudiera hacer que el Instituto Electoral dejara de ser una institución ciudadana para convertirse en gubernamental. ¿Qué es lo que piensan ustedes en el PRD y cuáles son sus afanes? ¿En qué están trabajando para evitar que esto sea, en caso de lo que yo te diga, sea una realidad? Pues mira, sí, lo cierto es que el Instituto Nacional Electoral últimamente ha sido una vez más blanco de ataques desde el púlpito mañanero al respecto de su labor. Y lo cierto es que a nosotros, a nosotras, quienes estamos en este momento legislando, nos corresponde cuidar, velar, pero sobre todo nos corresponde estar atentos al respecto de lo que sucede con el Instituto Nacional Electoral. Como partido de la Revolución Democrática, algo que hemos aprendido es que la democracia se construye todos los días y que parte del ejercicio de la democracia lo llevamos a cabo con tener un Instituto Nacional Electoral sólido, fuerte, en el cual podamos las y los ciudadanos depositar nuestra confianza, porque al final es el árbitro que nos va a dar la posibilidad de tener ejercicios ciudadanos como lo son las consultas o en su caso las elecciones fuertes, sólidas, que si nosotros no confiamos, si nosotras no confiamos en el Instituto Nacional Electoral, la verdad es de que va a ser complicado fortalecer el ejercicio de la democracia. Nuestra labor, lo que nos hemos puesto de frente es defender al instituto, no a las personas, no a los personajes, sino a lo que representa el Instituto Nacional Electoral, desde la parte que a nosotros, a nosotras nos corresponde en la legislatura, que es eso, crear, modificar leyes que nos den la posibilidad de que el ejercicio de la democracia vaya de manera perfilada hacia lo que las leyes han establecido o se establezca dentro de las propias leyes. Dentro de todo esto, yo he seguido insistiendo y diciéndole a nuestro público que hoy México todavía puede decir, la sociedad mexicana, que tiene una institución electoral con un grado de certidumbre, con un grado de confianza, en función de la representatividad que está ahí depositada en ese instituto, en ese colegio, de lo que podría ser el interés de todos los mexicanos. Y en ello hay ahora una amenaza que no sé cómo la estén ustedes viendo en el PRD. Por mandato constitucional tendremos una organización de una revocación de mandato, pero desde el ámbito gubernamental no hay dinero disponible para darle los recursos que el instituto argumenta necesita para organizar el ejercicio. ¿Qué es lo que piensan ustedes que sucederá
una vez que el INE tenga que decir, oye, o me dan recursos o esto va a ser muy difícil que lo organice yo con la previsión, con la organización, con la logística que esto requiere y con la preparación de un presupuesto que no me están dando. Hay un peligro muy fuerte para que entonces mañana diga López Obrador, ya ven, el INE no sirve. Y ahí creo que tenemos que ayudarle al INE antes de que pase este escenario. Sí, porque mira, lo que nos tiene que quedar claro es que el Instituto Nacional Electoral es de la ciudadanía. El Instituto Nacional Electoral representa el ejercicio ciudadano. Y desde que en el presupuesto se reduce lo que significa el ejercicio del propio Instituto Nacional Electoral, lo que se quiere hacer es ahorcar al propio instituto para que no lleve a cabo sus labores y entonces tener pretextos de decir exactamente por eso no funcionó. Porque además déjame comentarte que hasta el momento en el que fue el presidente del Instituto Nacional Electoral a la Cámara de las y los Diputados, no teníamos ninguna propuesta de reducción de presupuesto. Después de que se presenta a esta invitación que le hacemos a explicarnos exactamente todo lo que llevaba o conllevaba el proceso de revocación de mandato, hasta ese momento es cuando se presenta este tema de que se le rebaje lo solicitado al Instituto Nacional Electoral para justo llevar este proceso, que también es un proceso ciudadano, exclusivamente ciudadano. Además, ahí tenemos que recalcar el artículo 35 constitucional, a donde viene establecida este ejercicio de revocación de mandato, nos llama a que exclusivamente el Instituto Nacional Electoral es quien puede promover, pero además también ejercer lo que significa la revocación de mandato. Entonces, lo que se está planeando es poner al INE en una condición en la que no pueda llevar a cabo su ejercicio, que es la revocación, y en todo caso decir exactamente, ellos fueron quienes no están sirviéndole a la ciudadanía. Lo cierto es que la revocación de mandato va a salir, que el Instituto Nacional Electoral la va a organizar con los recursos que tenga y que este ejercicio ciudadano que poco a poco se ha ido pervirtiendo desde la presidencia, desde el Ejecutivo, desde su coalición oficialista, ha dejado una huella en este país. Primero, que efectivamente se pueden intentar manipular ejercicios ciudadanos como lo ahora es la revocación de mandato, y segundo, que nos queda claro que al Instituto Nacional Electoral lo tenemos que defender. Estoy seguro, y yo quisiera decirle al auditorio que esta oportunidad que nos da la Constitución ahora para llevar a cabo una consulta entre todos a nivel no de consulta a mano alzada, sino realmente con un proceso visto y escrupuloso, debiera de merecer de todos una participación, porque es el ejercicio mismo de la democracia en nuestro país. Yo te quiero agradecer, Isabel Pérez Valdés, como vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, el que hayas tomado esta comunicación. Gracias, querida amiga. No, gracias, muchas gracias a ti. Aquí estamos todas las ocasiones que nos convoques. Muchas Buen gracias. día. Me da mucho gusto verte y verte bien. Y a ti te invito a que vayas, ahora que hay la oportunidad de una revocación de mandato, ve, ejerce tu derecho a votar. Y en este caso, podríamos entre todos, y lo digo desde una opinión, para que no se me tome como noticia, una opinión personal, particular. Esta es la única ocasión que tendremos la oportunidad de sacar a López Obrador del poder. Si no, será hasta el 2024. Y a juzgar por lo que veo, el país no aguanta tanto tiempo. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y voy directo a los Estados Unidos, allá a nuestros estudios en Houston. Y Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo esta mañana aquí desde la capital de la República Mexicana. Te saludo, mi querido ingeniero Pedro Ferriz de Con, aquí en la soledad de su foro, pero con el gusto de estar contigo como todos los días. Y voy
en la Ciudad de México, qué maravilla, con un precioso, bueno, más o menos, bastante nubladito amanecer, Sí, ingeniero Fer. muy, muy nublado aquí en la Ciudad de México y yo te diría que con una capa de contaminación bastante interesante. Ya lo creo. Pero bueno, muchas cosas que platicar el día de hoy. Viene, antes que nada, la visita, ahora parece ser bastante regañona, de el encargado del medio ambiente por parte de los Estados Unidos. Eso como primer tema, para hablar no solamente sobre las relaciones de esta reforma eléctrica que pretende poner en marcha el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también de la tremenda regañiza que le ponen a Ken Salazar. No sé si ya viste este editorial del Wall Street Journal. Sí, duro. En donde, un duro editorial desde los Estados Unidos, en donde dicen, oye, ¿qué está haciendo el embajador de los Estados Unidos en México? Más que traicionar, y así lo ponen, al presidente de los Estados Unidos en su política medioambiental. Este zape que viene, que hoy fue sacado al tema en la conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde, entre otras cosas, el presidente de México le dice a su auditorio que el Wall Street Journal fue un periódico tan malo que llevó a la renuncia del presidente Nixon. Olvídate de lo que pasó con Watergate y la corrupción y todo lo que dio a conocer el periódico en su momento. No. El chiste es que la prensa es mala. Todos los días esta conferencia mañanera se ha convertido en un púlpito de ataque constante a los medios de comunicación, acusándolos de viciosos, acusándolos de corruptos, acusándolos de neoliberales, acusándolos de ser los enemigos, y esto ha derivado en nuestro país que hasta el momento pues van 5 periodistas muertos, lo que pues llama mucho la atención hasta dónde entrará la culpabilidad del propio presidente de la República. Eso como un tema que se me hace muy interesante, pero también todos los martes, como el día de hoy, que llega el quién es quién de la salud, porque ya todo lo que es de la conferencia mañanera es el quién es quién. Sale el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a hacer su ya tan distinguida defensa ante el encargado de la salud en temas de la pandemia, Hugo López-Gatell. Hoy hablan sobre un tema interesante, sobre 2 artículos que salieron en varias revistas, una en Nexos, otra en Pájaro Político, en donde se habla del uso de un medicamento que se utilizó para el COVID, que no estaba autorizado para el COVID, y que, en pocas palabras, el gobierno de la Ciudad de México usa esta ivermecitina, pues como un uso experimental en pacientes para ver qué sucede. Entonces, así sale a defender el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien de todo esto culpa otra vez a los medios de comunicación. De que, como es de dominio público, como es obvio, pues hay toda una campaña, ¿no?, de ataques al gobierno por parte del bloque conservador y de sus voceros. Esto que acabas de preguntar es parte de lo mismo. Están involucradas 2 revistas que recibían dinero del gobierno anterior para hablar con claridad. Una revista es Nexos y la otra Animal Político. Para irnos ubicando y que nadie se ofenda, ¿no? Es informar a la gente y ejercer nuestro derecho de réplica. El derecho de réplica del presidente le ha costado la vida a muchos periodistas que constantemente son atacados por este presidente, que hay que esperar a que le llegue la sangre al cerebro y se acuerde cómo se llaman las revistas. Entonces, esto ha costado la vida de muchos, y después viene, por supuesto, de estas frases de no te preocupes, Rosario, etcétera, etcétera. Llega otra magistral que es esta: todos somos Hugo.
Y no es nada más el doctor Hugo, es el presidente, es el secretario de Salud. Todos iríamos a la cárcel. Todos somos Hugo. Demanda que tiene Hugo López-Gatell por parte de ya lo que son más de 2.500 personas que se han unido a una demanda colectiva en contra del doctor Hugo López-Gatell por la negligencia criminal que ha sido el manejo de esta pandemia. Sí, es tremendo. La cara del secretario de Salud, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Cuando dice todos somos Hugo se queda el secretario de Salud. Dice, no, yo sí, mejor beso sí. beso el suelo. Mejor beso el suelo. Si no aguantan, no repartan. No repartan, claro que sí. Eso de entrada. Ahora, otro tema que me gustaría sacar a relación en esta participación contigo es lo lamentable que ha sido la alcaldesa de Acapulco. Y ya les vamos a hacer así también su pared de frases célebres a esta mujer, ¿cómo se llama? Avelina López. Yo pensé que Acapulco había pasado por malos presidentes municipales después de haber tenido a Félix Salgado Macedonio. Todo tenía que ser cuesta arriba. Pero bueno, ahora Avelina le pide a los medios de comunicación, porque pues es parte de la estrategia del gobierno, atacar a los medios de comunicación, porque nosotros somos los culpables ahora de dar a conocer lo que sucede en el puerto de Acapulco, un lugar en donde los asesinatos, las matanzas, los constantes golpeteos, bueno, no incendiaron el Baby O hace poquito, los muertos que nos encontramos a cada rato, lo que está pasando producto del gobierno de estas personas es culpa de los medios de comunicación y de la calor y de los carbohidratos, porque eso hace que la gente pues tenga un exceso de energía. Escuchenos, Avelina, el nivel, perdóneme usted por la palabra, pero de estupidez del gobierno de esta señora. Hablar de transporte ustedes lo saben. Hablar de la zona de ahí de la central de abasto ustedes también lo saben. Díganme, ¿dónde está la alarma de la violencia? La alarma la ponen los medios. Si no cuidamos lo que aquí comemos, no sé de qué vamos a comer. No sé de qué vamos a comer. ¿Por qué Cancún se mantiene callado? Porque todos hemos entendido que hay que comer algo. Entonces usted está diciendo que tiene que callar la sociedad. ¿No? Entonces, no callan. A ver, ¿ustedes están callando, ciudadanos? No, los medios. Digo, aquí está. Los medios. Entonces es culpa de los medios de comunicación de que demos a conocer todo lo que sucede y las tropelías que tenemos que soportar con esta mujer. Tremendo. Este es el nivel de incompetencia llevado a el máximo, esta Avelina, por Dios. Y bien lo decía, después de Félix Salgado, ya no veré yo más, pues ya lo estamos viendo. Gracias, mi querido Pedro, gracias por estar aquí y estaremos en comunicación el día de mañana. Un gusto que estés ahí con todos los muchachos y desde aquí les mandamos nuestro cariño a todos ustedes. Ahí les encargo al jefe. Gracias, querido. Gracias, mi Gracias Pedro. Gracias a ustedes. Y me da un enorme entusiasmo estar aquí con mi equipo de trabajo, que son mi familia, son mis hermanos, y hemos crecido juntos en este medio lleno de luces, superando muchas sombras. Ernesto Peña está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y voy directamente con mi querido Ernesto Peña, a quien saludo como siempre con gran entusiasmo esta mañana. ¿Cómo estás, querido Ernesto? Querido Pedro, buenos días, bienvenido a la ciudad de la tuna y el nopal. Es bueno tenerte. Gracias. En la Ciudad de México. Qué frío tan espectacular tenemos. Serán los últimos fríos del año, Pedro, porque yo creo que la segunda mitad de febrero será ya de soles brillantes y de días tremendamente luminosos. Se avecina seguramente una primavera de mucho sol. Que así sea. Esta semana, Pedro, se reúne la Junta de Gobierno del Banco de México. Será su primera reunión de política monetaria del presente año, misma que se da en circunstancias en las que en los Estados Unidos, nuestro principal referente económico y financiero, todo está listo para que la Fed inicie en marzo el ciclo de alzas de sus tasas de interés. Mi pronóstico es que la Fed va a incrementar sus tasas en 1/4 de punto porcentual, cuando menos, 0.25%, debido a que, de no hacerlo así,
estaría exponiendo al país a un peligroso sobrecalentamiento de su economía derivado del excelente desempeño que se ha visto en el mercado laboral en conjunto con un aumento en los sueldos promedio por hora de trabajo. En ese contexto, mi segundo pronóstico es que esta semana la Junta de Gobierno del Banco de México va a tener que anticiparse y aumentará su tasa de interés de referencia en al menos 25 puntos base, es decir, 1/4 de punto porcentual, esperando a revisar las decisiones que la Fed tome en marzo para probablemente volver a incrementar la tasa otros 25 puntos base o incluso hasta 50. La decisión es difícil porque poner altas las tasas de interés también pone un freno al desarrollo de nuestra economía que está ya en recesión, lleva 2 trimestres recesivos, entonces aumentar tasas de interés no es lo que quisiéramos hacer, pero sí parece ser que estaremos obligados a hacerlo. En otros temas de la agenda nacional, lo dices muy bien, el día de mañana va a estar de visita en México el enviado especial del presidente de los Estados Unidos en materia ambiental, el señor John Kerry, un político tremendamente calificado, que viene a ver al presidente de la República con un solo objetivo, Pedro: acelerar las acciones conjuntas de cooperación, porque no se ha visto cooperación, sino por el contrario, se ha visto un discurso completamente contrario a la cooperación para combatir la peligrosa contaminación del metano a la que estamos expuestos todos los días. Viene también a empujar y formalizar acuerdos que aseguren la pronta transición hacia sistemas de transporte cero emisiones, terminar con la gravísima deforestación que sufren los bosques mexicanos y buscar mecanismos para expandir el desarrollo de los sistemas de generación de energías limpias. Esta es la segunda visita de alto nivel que le hace el gobierno de los Estados Unidos al presidente de la República en lo que va del año para tratar asuntos directamente relacionados con la contrarreforma eléctrica. Así las cosas, mi pronóstico es claro: la contrarreforma eléctrica no va a pasar, Pedro. Lo habíamos platicado desde el principio, hace ya muchos meses. No va a pasar. Es una pieza de legislación absurda, inoperante y perjudicial en todos los sentidos para el desarrollo de México primero y del continente en su conjunto después. Pronóstico número 4, Pedro. El domingo se juega el Supertazón número 56. Va a ser un enorme juego de fútbol, aunque Cincinnati tiene argumentos, tiene mucha hambre y un magnífico equipo que sin duda tiene posibilidades para dar la sorpresa. Los Ángeles Rams están en casa, va a ganar el juego por diferencia de 7 puntos o menos, en un juegazo, yo creo, de mucha competencia. Va a ser un gran espectáculo. Por último, en complemento a los pronósticos, febrero, Pedro. Febrero es el mes del amor y la amistad. Es un mes perfecto para entrar en armonía y ponerle ritmo al año. La vida es compleja. Tenemos la obligación de resolverla, no de complicarla más. Así que, México, si no has encontrado a la persona indicada, no te angusties, diviértete con la equivocada. Si la vida te da la espalda, pues dale una nalgada, hazla voltear, que te haga caso, que no te dé la espalda. Si alguien algún día cuestiona tu forma de vivir, ponle atención, cuando menos un poco de atención. Y si la crítica es correcta, no te ofendas, México. Acepta, corrige, rectificar nos hace siempre mucho más fuertes. Para lograr un objetivo es necesario soñar, México, así que no pierdas el tiempo. Sueña, sueña y haz suceder tus sueños. Si un día la persona que amas te es infiel y estás pensando en tirarte por la ventana, recuerda que te pusieron cuernos, no alas. La vida sigue. Cámbiale la página. Si algún día sientes un gran vacío, pues come, México, come, porque eso es hambre. Si la vida, que es un magnífico festival de locos, de repente te da sus sorpresas, tómalas como vienen. Haz el bien, construye constantemente, no pares. Nos pasamos la vida, Pedro, esperando que algo pase. Y lo que pasa es la vida. Que sea un buen mes, que sea una buena semana, que sea un buen principio del sol que viene en camino seguramente en un par de semanas más. Me da gusto saludarte, Pedro. Me da gusto que estés en la Ciudad de México. Muchas gracias y me da gusto escucharte siempre con esa actitud tan positiva, tan asertiva y tan mexicana. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Te saludo, mi querido Alex, te mando un abrazo. Hola, Pedro, muy buenos días. Gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio, escuchando la parte final de Ernesto,
hace unos instantes que decía, hay que soñar. Pues ayer Donovan Carrillo, Pedro, de quien ya hemos platicado en este espacio a lo largo del tiempo, patinador mexicano, ayer cumplió un sueño que tuvo desde hace muchos años y que era disputar unos Juegos Olímpicos Invernales, y ayer se presentó este chavo tapatío y lo hizo de una manera maravillosa, se convirtió en tendencia en México, cosa que me da enorme gusto, y bueno, pues tuvo una ejecución extraordinaria en su debut, con todos los nervios, estaba muy contento, sonriente, contagiando esa alegría que sentía por dentro, y este chavo mexicano de 22 años tuvo el mejor día de su vida en su día soñado, presentarse en los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing 2022, y no solamente eso, tuvo una ejecución bastante limpia que le permitió la mejor puntuación de su vida y también calificar a la final, convirtiéndose en el primer latinoamericano en conseguir una hazaña, estar entre los 24 mejores patinadores en unos Juegos Olímpicos. Ha sido un regalo que nos ha dado a su familia, desde luego, a todos los mexicanos, porque es un chavo que se ha dedicado, que ha tenido que pasar lo que no te imaginas, Pedro. Primero, patinador en hielo en México es un reto casi imposible, y él lo superó. No tenía pista donde entrenar, tuvo que abrir una página en internet para pedirle a la gente que le donaran lo que quisieran para poder prepararse, y ahí está el sueño. Y un mensaje justo de lo que estamos hablando, lo hizo al finalizar su rutina, que creo es un mensaje que todos deberíamos de escuchar y todos los niños deberían de seguirlo. Aquí lo que dijo Donovan Carrillo al terminar su exhibición con 79.69 puntos, extraordinaria demostración. Pero eso es para mi familia y para todo México, que los sueños se hacen realidad. Bueno, Pedro, hace más de 12 años que comenzó este sueño, y ayer, ya martes para él, lunes para nosotros, consiguió su sueño y estará mañana miércoles en la final de los Juegos Olímpicos. Extraordinaria historia, Donovan Carrillo. Es semana del Supertazón, ya estaremos platicando a lo largo de ello. Ayer los equipos se presentaron ante su afición, se despidieron porque empieza un aislamiento para la concentración final rumbo al partido el próximo domingo. Liga Mexicana, León cayó en casa ante el Cruz Azul. En la Liga Femenil, Rayadas de Monterrey sigue siendo la mejor de todo el torneo. Muchas cosas a lo largo de estos días, y con enorme gusto estaré contigo, como siempre, Pedro. Muy buenos días y buen martes. Gracias, querido Alex. Aquí estaremos como siempre contigo, y ojalá este Donovan siga adelante, ¿eh? Donovan Carrillo siga con ese éxito que le ha caracterizado, con el entusiasmo que le ha puesto a su vida, con esa intensidad. Ya nos vamos. Gracias, queridos amigos. Gracias por el favor de su atención. Esto ha sido todo en centralfmequilibrio.com, en nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana en radio y televisión, en nuestros podcasts y también en nuestras aplicaciones en iOS y en Android. El próximo viernes estaré en Querétaro presentándome en Somos México y la Revolución del Intelecto. Quiero estar contigo en toda la República Mexicana, para que entre todos digamos que siendo México, somos una sociedad que tiene mucho más que dar que aquello que está esperando recibir de un gobierno que no le deja nada. Por eso te pido a ti, sacúdete el miedo y ponte a trabajar para sacar a México adelante. Hoy el país nos lo está pidiendo a gritos. Gracias por estar conmigo esta mañana. Estaremos en comunicación a lo largo del día en las redes sociales. Gracias. A nombre de mi equipo, les saludo y les abrazo, aquí desde la capital de México. La revolución del intelecto. Somos México llega a Querétaro. Pedro Ferriz de Con y todo un panel de profesionales platicarán contigo acerca del futuro de México. 11 de febrero, 18 horas, Gimnasio de la Universidad Anáhuac de Querétaro. Más información en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.